en donde empezó la creación del reporte, es decir, evaluar el informe como tal. Y durante este periodo se tuvo la oportunidad de hacer cualquier corrección, enmienda a el reporte, la cual será hasta el 31 de octubre. Es decir, desde el día de hoy hasta finales de mes tendrán esta oportunidad. La idea de este webinario es poder entrar a más detalle de qué significa este reporte y cómo trabajar con él. De igual manera, otra parte de la evaluación es poderles dar retroalimentación y esto ocurrirá en el primer trimestre de 2024. No entraré a tanto detalle en este momento para poderle pasar la palabra a mis colegas. Entonces, contestando a la primera pregunta, ¿por qué utilizar un informe de brechas? Le pasaré la palabra a Björn para que pueda contestar unas preguntas, pero antes le permitiremos que se presente Björn, por favor. Muchas gracias, Andrea, y me da muchísimo gusto verles a todos y todas el día de hoy. Como muy breve introducción, he estado trabajando para la ciudad de Estocolmo y Uppsala en Suecia durante ya 25 años. Y con esta experiencia y también con la participación en 3 ocasiones para el desafío de ciudades, con esta experiencia en conjunto me encuentro aquí presente frente a ustedes para poder apoyar a todas las ciudades y también para poder apoyar a WWF en este desafío de ciudades también. La pregunta de Andrea de por qué este periodo de enmienda o de correcciones al reporte, ¿no? Esa es la pregunta. Ok, bueno, pues el propósito de todo este proceso y de este desafío es que hay diferentes etapas, diferentes puntos en los cuales podemos participar. Entonces teníamos primero de marzo a agosto poder participar en este reporte y posteriormente sigue una sección de retroalimentación para poder ver cómo es que este trabajo ha progresado hasta el momento. Y con este informe de brechas van a poder entonces ustedes agregar, corregir, mejorar o cualquier otro asunto que deseen hacer con el informe para poder al final de este proceso recibir retroalimentación adicional. La retroalimentación que recibirán en febrero es importante porque mientras más ustedes puedan agregar al reporte, más recibirán de retroalimentación. Entonces, si pueden agregar este tipo de detalles en su reporte, será muy, muy beneficioso. Sé de otras ciudades que algunas personas han tenido tiempo de hacer un poquito nada más y ahora es el momento de hacer, digamos, una ronda número 2. Tal vez haya habido tiempo de hacer reflexión al respecto, tal vez ha habido decisiones recientes o pasos siguientes a seguir que puedan también incluir en el reporte. Así que esta es una excelente manera de entender cómo mejorar su informe. Y Gara les estará informando mucho más a detalle de cómo hacer esto. Muchas gracias, Björn. Espero no haberte interrumpido. Pasamos a la siguiente palabra. ¿El periodo de enmienda de este año es distinto al del año previo? Sí. Bueno, para los nuevos, pues esta no es una pregunta que sea relevante, ¿verdad? Pero para aquellas ciudades que han reportado y participado en este desafío de ciudades previamente, en todas las diferentes rondas que ha habido, pues bueno, esto es nuevo, ¿no? Entonces, este es ahora un informe de brechas, ya no es lo que era antes. Entonces, es totalmente nuevo en ese sentido. Y lo que está presentando WWF en este momento es básicamente los detalles de la evaluación que WWF está haciendo.
y utilizando para el reporte de retroalimentación estratégica. Y esto es precisamente algo que muchas ciudades nos han solicitado. Si pueden ver más detalles para que puedan puedan entender mucho mejor su reporte y el trabajo que han hecho en términos de clima. Y bueno, y aquí está esta respuesta y Gara les va a explicar mucho más al respecto. Gracias, Bjorn. Entonces pasamos ahora sí con Gara. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se lee y se interpreta este informe de brechas para poder utilizar este periodo de enmienda de la mejor manera? Y sé que Gara tienes por ahí unas diapositivas que compartir con nosotros. Muchas gracias, Andrea y Bjorn, por su presentación. Y precisamente en estas diapositivas voy a poder presentarles la estructura de este reporte de brechas y a lo que tenemos que ponerle atención para poder sacar el mayor provecho del mismo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Antes de entrar a todos los detalles, sé que estoy utilizando la misma lámina que tenía Andrea, pero esto es para enfatizar que nos encontramos en las primeras dos etapas del OPCC, que es el desafío de ciudades, que incluye la parte de reporte y la de evaluación. Ahora, ¿por qué hacemos esta evaluación? Hay dos razones principales. La primera es para poder identificar oportunidades de mejora en este viaje de ciudades en cuanto al clima. Entonces tenemos por un lado una visión, que es el compromiso de una ciudad y de poder impulsar el cambio y también el impacto, lo cual representa el potencial de reducción de emisiones del plan de acción de cada ciudad. Así que la primera respuesta a ese por qué inicial es para poder encontrar oportunidades de mejora. Y la segunda razón por la cual hacemos la evaluación es para poder identificar nuestros socios y poder compartir conocimiento con ellos. Ahora, ¿cómo hacemos esta evaluación? Pasamos a la siguiente lámina. Cada organización, cada iniciativa tiene su propia forma de realizar sus propios análisis de datos reportados por ciudades. Y en este desafío de ciudades tenemos nuestro propio marco de trabajo. Si ustedes quieren enterarse más sobre la teoría y cómo funciona y más detalles, por supuesto que pueden ir a nuestro documento técnico que pueden encontrar en este sitio web que se encuentra en pantalla. Así que si quieren encontrar y más información, ahí la van a poder buscar. Ahora bien, podemos pasar a la siguiente lámina y esta es la última, ahora sí, antes de pasar a los informes. Hay dos entregables principales que tenemos para los participantes del desafío de ciudades. Como mencionaba Bjorn anteriormente, solo compartíamos los reportes de retroalimentación estratégica, pero teníamos muchas preguntas y comentarios de ciudades participantes que querían otro tipo de retroalimentación un poco distinto que en términos de ese reporte. Y por esta razón nació este reporte de brechas. Y este reporte básicamente incluye los resultados de la evaluación que hemos realizado, mientras que el reporte anterior se enfocaba más en las recomendaciones que teníamos para mejorar el viaje del clima de ciudades desde el punto de vista de diseño a implementación. Sin embargo, no nos vamos a enfocar en esa sección, en esta parte de esta sesión, porque eso estará disponible en el primer trimestre del próximo año. En esta sesión nos estaremos enfocando precisamente en el informe de brechas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Espero que ya tengan su informe abierto o que hayan tenido la oportunidad de revisarlo. Y tenemos en este sentido dos secciones principales. Por un lado, tenemos la evaluación del que esté completo o de avance y la evaluación de calidad. La primera evaluación les ayuda a entender cuáles son sus criterios mínimos del desafío de ciudades y ahí se pueden ver las calificaciones o las tablas que están en la evaluación y se pueden utilizar para poder identificar áreas de reporte que pudieran mejorar.
para que nos podamos asegurar de que tenemos una entrega mucho más completa. Ahora, la evaluación de calidad contiene los resultados de las revisiones de calidad de datos, que les puede permitir identificar cualquier inconsistencia o datos que no sean relevantes con sus entradas, así que esto les puede dar la oportunidad de corregir datos erróneos que, que pudieran existir en el reporte. Adicionalmente, la información que estamos utilizando para poder hacer este reporte de brechas son los datos que fueron enviados hasta el 31 de agosto. Entonces, si han hecho correcciones posteriores al 31 de agosto, no van a estar incluidas en los reportes de brechas que vamos a ver en este momento. Así que solo para tomar en cuenta esta situación. Entonces, la evaluación de exhaustividad. Esto incluye las calificaciones y están incluidas en 5 pasos o 5 temas de nuestro viaje del clima. Es decir, están organizadas en 5 tablas de este reporte. Estas tablas contienen 3 elementos principales. Por ejemplo, si vamos a la siguiente lámina, lo veremos más de cerca. El primer elemento es el indicador de calificación del desafío de ciudades junto con la calificación máxima. Entonces, estos son indicadores distintos que tenemos para poder evaluar los datos que han reportado. Si le dan clic a cada una de las secciones, se van a dar cuenta de que los títulos son hipervínculos. Entonces, van a poder darle clic a los títulos para poder ver el documento que se llama tarjetas de indicadores, que incluye una descripción completa de cada uno de los indicadores. Entonces, incluye qué es lo que están evaluando, las preguntas relevantes, al igual que la lógica de la calificación que se ha proporcionado, que es básicamente que hemos calificado ese indicador dependiendo de los datos reportados. Ahora bien, el siguiente aspecto es la pregunta correspondiente o relevante y el número de columna. Entonces, se explica básicamente solo en términos de cuál fue la pregunta relevante y la columna que se utilizó para evaluar ese indicador. De tal manera que si quieren saber por qué obtuvieron una calificación en cierta categoría, pueden ir directamente a qué columna corresponde esa categoría. La siguiente parte es la calificación de su ciudad. Es la calificación que recibió su ciudad con base en los datos que reportaron. Estas calificaciones se encuentran con ciertos colores. Los colores más ligeros o más claros son aquellos que están por debajo del 50% de la calificación disponible. El color medio es entre el 50 y 70% y el color más oscuro se refiere a aquellos que se encuentran por encima del 80%. Entonces, si tienen poco tiempo para analizar cada una de estas calificaciones, pueden ir enfocando tal vez su atención a aquellas secciones con un color más clarito, las cuales indican una oportunidad de mejora. Bien, eso tiene que ver con la evaluación de eh, exhaustividad y la evaluación de calidad incluye los resultados del diagnóstico de integridad que se hizo. Sé que esta es un título muy largo, pero en términos muy breves, básicamente son los resultados de nuestras revisiones de calidad de los datos. Lo que nos permite hacer esta sección es evaluar los datos reportados en comparación con criterios verificables que nos permiten entender si tienen sentido lógico. Y a partir de este análisis nos permite identificar aquellos inputs o entradas que no cumplen con los estándares de WWF y encontrar precisamente aquellas áreas que requieren mejora o corrección. La tabla de esta sección tiene 4 elementos. La primera es la pregunta que se está revisando
Muy sencillo, se refiere a la pregunta correspondiente. La segunda sección incluye la descripción del indicador. Entonces, esto significa qué es lo que se está evaluando. Algo importante a mencionar aquí es que algunos de estos indicadores están revisando solamente un punto de datos, pero tal vez otras calificaciones podrían estar evaluando múltiples respuestas. Por ejemplo, digamos que están reportando 4 objetivos. Entonces, el indicador que está tal vez analizando la línea base de estos objetivos, va a estar respondiendo a estos 4 objetivos en lugar de solo uno. Entonces, eso vale la pena tomarlo en cuenta. La siguiente sección tiene que ver con los resultados del control de calidad. Y en esta columna hay 4 posibilidades. La primera es la de favor de revisar, color amarillo. Esto significa que la respuesta no cumple con la verificación del desafío de ciudades en términos de estándar y les daré algunas sugerencias de cómo interpretar estos resultados más adelante. La siguiente posibilidad es que no es aplicable o no hay datos reportados. Esto significa que ese indicador o no aplicaba para su ciudad o que la respuesta o la pregunta tal vez no fue proporcionada. Y la tercera opción es que ya se revisó, que hubo datos, que se reportaron y estos datos reportados están alineados con las reglas del desafío de ciudades. Ahora bien, regresando a la sección de amarillo, que es favor de revisar. Esto de favor de revisar no tiene que ser interpretado como un foco rojo o como algo que estuvo terrible. No, es totalmente posible que los datos que enviaron es correcta y que todavía tenga un favor de revisar. Esto simplemente es una llamada a poner atención para poderlo revisar simplemente. Y tengo algunos ejemplos de cómo pudiera ser esto. Digamos que tienen ustedes un inventario y el límite del inventario es menor que el límite de la jurisdicción. Y van a ver que en la revisión dice favor de revisar. Esto no significa que haya un error. Puede ser que sí sea posible que el límite del inventario sea al menor al de la jurisdicción. Entonces, esta de favor de revisar debe ser interpretado como poner atención a este punto para que en el futuro la jurisdicción pueda considerar tener un inventario que tenga un límite que cubra todo el límite de la ciudad en lugar de uno más pequeño. Entonces, simplemente es traer la atención, llamar atención a donde se puede mejorar un alcance, por ejemplo. Ahora, otro ejemplo pudiera ser, digamos que en su población actual han hecho una revisión. Hemos establecido ciertos límites para las entradas numéricas que nos van a dar una, digamos, luz verde, ¿no? Y esto es para poder identificar casos en los cuales tenemos valores que completamente salen completamente de los límites establecidos. Nuevamente, no significa que los valores reportados sean erróneos, simplemente significa que está por fuera de los valores normales. Entonces, para aquellos que tengan más experiencia con física o con matemáticas, básicamente se trata de una excepción. Entonces, es posible que la población de su ciudad sea mucho menor o mucho mayor de lo que uno esperaría o de lo que estamos esperando, y eso está bien. Simplemente se refiere a que lo tenemos identificado como poner atención para revisar que esos casos efectivamente sean así o se trata de un error. Espero que esto haya quedado claro. Y bueno, la última parte en la tabla es precisamente el comentario del desafío de ciudades. Son simplemente comentarios adicionales que pudiéramos tener en cuanto a por qué esta pregunta pudiera ser relevante para la evaluación que estamos haciendo, o para qué se está utilizando esta información, o tal vez cualquier implicación relacionada con la calificación dada. Y bueno, de eso se trata el informe de brechas. Y por un lado, ahora los invitamos a utilizar estas tablas, por supuesto, para poder
mejorar su calificación en el futuro y también, por otro lado, identificar aquellas áreas que pudieran tener una oportunidad de mejora a través de la evaluación de calidad. Entonces pueden ir y hacer la enmienda correspondiente antes de que termine este mes. Ahora le regresamos la palabra a Bjorn y Andrea. Muchas gracias, Gara. Una explicación muy completa, muy pedagógica también de este informe de brechas, que como ya dijimos es algo nuevo para esta nueva ronda. Entonces, ahora ya pueden ver cuáles son todos los detalles relacionados con la evaluación y con todo el proceso. Y esto me parece sumamente interesante también. Entonces, si tienen preguntas, favor de colocarlas en el chat y las vamos a ir respondiendo poco a poco. Lo pueden escribir en español sin ningún problema. Andrea nos puede ayudar a responderlas o a traducirlas o incluso las podemos leer. Entonces, primero, Gara, este please review o favor de revisar, ese color amarillo pudiera llegar a ser difícil de entender, ¿no? Como tú ya dijiste que pudiera referirse a varias cosas. Puede referirse a algo que está perfectamente bien o puede ser que se refiera a algo que falta, ¿no? Entonces, yo tengo un ejemplo, de hecho, de una de las ciudades suecas, que es una comunidad pequeña de 10,000 personas. Y ellos proyectan que su población va a bajar en el futuro. Entonces, escribieron o redactaron un número más pequeño de lo que tienen actualmente. Entonces les pusimos un favor de revisar porque los parámetros que establecieron, por supuesto, todo el mundo está aumentando, pero ellos están proyectando que va a bajar. Y ellos pensaron que pusieron el número correcto. Entonces, ese es solo un ejemplo de que es posible que los números sean correctos, pero simplemente para nosotros es, a ver, vamos a revisar si esto es correcto. Sí, ese es un muy buen ejemplo también. Muchas gracias. Porque vaya, no se puede pensar en todo, absolutamente en todo. Así que, favor de también enviarnos retroalimentación de lo que piensan sobre este reporte para la siguiente ronda. Ok, veo que están llegando bastantes preguntas. Entonces, tal vez Gara y Andrea, que están viendo el chat en español, tal vez pudieran ayudarnos con estas preguntas. Bueno, voy a leer entonces las preguntas en español para que podamos interpretarlas al inglés cuando yo estoy hablando en español. Entonces, todos los que necesitan escuchar la interpretación al inglés, favor de seleccionar el idioma correspondiente. Si se tiene el reporte de gases de efecto invernadero, pero solo por consumo de gas en la ciudad, ¿eso se puede reportar? All right, so I understand, Gara, maybe you also help me that you have. Ok, entonces, Gara, tú me vas a ayudar también. Entonces, digamos que tienen solamente una fuente de emisión que reportar para su ciudad. Eso es lo único que tienen. Entonces, por supuesto que está bien, ¿no, Gara? Porque se puede reportar tan poco o tanto como puedan. Es decir, se reporta lo que se tiene y ya. Y está bien. Exactamente. Tal vez algo que vale la pena recordar aquí es que el track de ECLAC y CDP solamente deberíamos estar reportando lo que tenemos. Bueno, digo tenemos, pero no soy parte de las ciudades, pero lo que se ha incluido ya en el plan. Entonces debe ser muy transparente en términos de qué es lo que ya está ocurriendo. Si solamente un tipo de gas está incluido en el inventario de emisiones o tal vez dos o tres, debe ser reportado como se encuentra y también hay oportunidad de agregar comentarios en la plataforma CDP para poder apoyar
y complementar los datos reportados. Si tienen preguntas específicas en términos de cómo reportar ese tipo de datos, sé que en ocasiones pudiera llegar a ser bastante complejo o difícil reportar ciertas áreas como inventarios o objetivos de mitigación. Les invito a que contacten a su punto de contacto de CDP local, ya que ellos conocen perfectamente bien cómo reportar todos estos datos de la mejor manera. Exactamente. También tenemos nuestra guía de reportes del track de ECLAC y CDP que pueden encontrar también en términos de cómo manejar esa situación, que también es sumamente útil, ¿no? Entonces, gracias por esa pregunta. Parece que hay una pregunta también de Larisa Arroyo. ¿Cómo se debe interpretar cuando en la columna de Quality Check indica números? Por ejemplo, eh, población actual, 5.800, 5.864. Indica la población actual y en la proyectada muestra 6.825, donde se muestra que va en aumento. I am in the global channel and I almost started talking in Spanish there. Estoy en el canal global, perdón. Efectivamente, no hay ningún problema por eso. Tal vez debía haberlo mencionado también en mi presentación, que hay ciertas celdas en el reporte, ciertas secciones en el reporte que no están mostrando los resultados de la evaluación, sino que simplemente muestran los datos que han reportado ustedes. Entonces, básicamente es una reenunciación de lo que ustedes reportaron. Entonces, si esos datos son correctos, los podemos dejar así como están. Claro, y si son incorrectos o la proyección es incorrecta, pueden ir al cuestionario y revisarlo. Ok, tenemos otra pregunta de Carol Owen de Chile. Andrea, hola, muchas gracias. It says started. Estoy buscando la pregunta de Carol, pero mientras la encuentro podemos pasar a otra pregunta y la busco. Pero la siguiente I can read it. Hola, pregunta. muchas gracias por la información. ¿Cómo podemos interpretar correctamente los, por favor, revisar sobre a que buscan, pongamos atención? ¿Existirán instancias de consultas específicas? Yes, that is an excellent question. Excelente pregunta, muchas gracias. Sí, entonces en el reporte, y tal vez Andrea nos pudiera apoyar con compartir nuevamente las diapositivas donde vemos la evaluación de calidad, por favor. Entonces, creo que puede ser en cualquiera de esas diapositivas ahí. That's perfect. So you will see that the ones that have please review, and I know. Ok, entonces en donde dice please review, favor de revisar, sé que se ve un poco chico en la pantalla, pero por ejemplo ahí, el tercero, ¿no? Tiene un favor de revisar y en la columna de la izquierda dice 4.1, objetivos de adaptación. Entonces, este favor de revisar está conectado a la información que hemos reportado en la pregunta 4.1 del cuestionario. Entonces, si tienen cualquier pregunta relacionada con esto, pueden regresar a esa sección para ver qué fue lo que reportaron en esa pregunta 4.1, por ejemplo. En ocasiones hay columnas específicas que se establecen en la parte de comentarios. Entonces, por ejemplo, en esa misma sección veo que la columna 3 y 4 están mencionadas dentro del comentario. Entonces, así pueden saber exactamente de dónde viene la información reportada. Nuevamente, un favor de revisar no significa que estén reportando información errónea. Simplemente está resaltado
para poder confirmar que lo que reportaron es lo que efectivamente querían reportar. Exacto, ahí es en donde pueden encontrar la información. Tenemos otra pregunta de Karen Antes Farías. de que pasemos, Carol contesta sobre esa misma respuesta y dice que entiende, pero quiere saber si buscan que mejoremos el dato o solo que pongamos atención para el futuro. Again, an excellent question. This depends, of course. Nuevamente, excelente pregunta. Bueno, pues dependerá de qué se trate. Algunos de estos aspectos pudieran ser revisiones o correcciones rápidas, ¿no? Digamos que efectivamente se trata de un error. Reportamos un año, no sé, 1874, pues claramente es un error. Entonces, esa es una corrección rapidísima que podemos cambiar en ese mismo momento. Sin embargo, hay otro tipo de cambios que no es un error de reporte, sino una área de mejora. En esos casos, lo más seguro es que no vayamos a poder cambiar en ese momento lo que reportamos antes del final del mes, porque es todo un proceso de actualización de planes. Eso toma mucho tiempo. Entonces, en esos casos, por supuesto que no estamos esperando que haya mucho cambio en el reporte, simplemente, o bueno, al menos no en el futuro cercano. Exactamente. Entonces, por ejemplo, digamos que hubo un aspecto con los objetivos de clima. Si no tienen un objetivo de clima, entonces por supuesto que va a ser muy difícil para el Consejo de la Ciudad adoptar un objetivo de clima para octubre. Pero si tienen un favor de revisar relacionado con acciones de mitigación, entonces ese pudiera ser efectivamente un caso en el que simplemente tenemos que reportar al menos una acción. Y con eso, y eso lo esperemos hacer dentro de este mes, ¿no? Entonces, en el trabajo que ya está hecho y un favor de revisar está mucho más relacionado con agregar, revisar cosas que ya hemos hecho y que posiblemente no hayamos tenido tiempo de agregar, etcétera. Perfecto. Muchas gracias por las respuestas. Vamos a intentar ir respondiendo algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, Gara respondió a la de Karen Farías en el chat. Así que voy a pasar a la siguiente. De Valentina de Marco. Ella pregunta, ¿hay algún porcentaje promedio final o es todo dividido por puntos? I am not sure. I know No estoy muy segura a qué se refiere específicamente la pregunta, pero digamos que en la evaluación de qué tan completo está, la calificación está dividida, más bien está desagregada, mejor dicho, por indicador. Y en la sección de esta evaluación hay una tabla en donde sí vemos las calificaciones en agregado, que incluye las calificaciones completas. Entonces, no es una calificación promedio, simplemente es la suma de cada uno de los indicadores, desde un máximo de 150 puntos. No sé si esto contestó la pregunta. Andrea y Gara, también hay una pregunta sobre qué significan algunas abreviaturas. COL. Bueno, COL significa columna y la columna se refiere a la subpregunta. Entonces, en el cuestionario tenemos una pregunta y varias subpreguntas, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Pero si vamos a la guía, por ejemplo, del cuestionario, hay subpreguntas que tienen un nombre en cada una de las preguntas. Entonces, tendríamos que ir a la guía para poder encontrar qué es lo que dice la columna 3 o la columna 1, por ejemplo. Ok. Gracias por eso. Tenemos una pregunta de Michelle Midanier de la ciudad de Atlanta, que tal vez la puedes leer, Bjorn, ya que está en inglés y así no mareo a Yeah, nuestros sure. intérpretes.
AFOLU, Bien, la pregunta es, para AFOLU, que es un sector en el inventario de emisiones. Bueno, en el AFOLU tenemos un favor de revisar. Sí tenemos ahora créditos de carbono de bosque que no podemos contar doble, entre comillas. Me parece que no podemos utilizar esto en nuestro inventario. ¿Es correcto o cómo lo vería WWF? Bueno, esta es una excelente pregunta y yo creo que también es una buena pregunta para el track de CDP-ECLAC. Gara, ¿te gustaría comentar algo? Yes, currently in the inventory section, I Correcto. En la sección de inventario me parece que no tenemos un lugar para poder reportar emisiones negativas. Actualmente no tenemos esto o no ha sido recomendado ni animado por el marco de trabajo de reporte global. Pero, por ejemplo, para los objetivos de mitigación, sí hay un alcance para reportar los créditos de carbono. Entonces, por el momento, hasta este momento, no estamos incluyendo estos cuando estamos haciendo nuestra evaluación. Digamos que, entre comillas, ignoramos las emisiones negativas reportadas. Claro, pero si se tiene un objetivo, por ejemplo, que es de neutralidad de carbono, se puede indicar si efectivamente hay algún crédito de carbono o alguna caída de carbono. Y si se tiene alguna acción de mitigación en este sentido, con estos sumideros de carbono, entonces eso está bien de reportarlo como una acción en términos de la reducción de carbono, como precisamente una métrica en cierto porcentaje de toneladas de carbono, y eso se puede reportar como acción de mitigación, claramente. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de Santa Elena de Ecuador. Gladys tiene un comentario que espera consolidar mucho más el trabajo en mitigación y adaptación al cambio climático. Así que muchas gracias, Gladys, por eso nos alegra mucho saber que tiene esa intención. Paso entonces a la pregunta de Constanza. En mi reporte faltó mucha información porque no contamos con esos datos. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Well, you are in the perfect place. Bueno, pues entonces estás en el lugar correcto para poder apoyar estos esfuerzos y ayudar a otras ciudades que se encuentran tal vez un poquito más adelantadas en este viaje, ¿no? Por supuesto, si no se tienen los datos, pues digamos que es lo que es, ¿no? Les animamos a que participen en nuestra serie de webinarios para poder ver cómo se podría recolectar estos datos que por el momento no tenemos. Claro, y también cuando reciban el reporte de retroalimentación estratégica, también van a poder ver que van a recibir su resultado con base en ese reporte. Y esto lo van a poder platicar con la administración o con los actores correspondientes para poder saber, ok, necesitamos más datos en ese sentido, tal vez tenemos que hacer un poquito más de trabajo en esta u otra área, de acuerdo a lo que estamos, o lo que se está esperando de nosotros de reportar desde un punto de vista estándar de trabajo climático. Entonces, ese reporte, lo que podrían esperar ver en ese reporte es un énfasis en la necesidad tal vez de recuperar más información o expandir su trabajo en ese sentido. Tenemos la siguiente pregunta de Mayra, que desde la Molina, Lima, Perú. Después de Quality Evaluation hay un ítem que se llama otra información relevante. Sobre ello, ¿es para hacer correcciones, mejoras en el reporte? Bueno, Mayra pregunta si podemos explicar un poco más sobre esa parte. Yes, this is actually something that I Correcto.
Esto, de hecho, es algo que no incluí en la presentación. Es una tablita precisamente que se encuentra al final de Quality Evaluation, de evaluación de calidad, que es la misma para todos los participantes. Está disponible, digamos que es texto fijo ahí, y simplemente está ahí para incluir otras preguntas que son importantes para las evaluaciones que realizamos. Entonces, sencillamente se trata de mostrarles esas preguntas en caso de que quieran asegurarse de que hayan respondido esas preguntas o que tal vez que los datos que estamos utilizando para la evaluación sea la correcta y que también sea relevante. Eso es simplemente a lo que se refiere esa sección. Muy bien, tenemos una pregunta de... Bueno, se me perdió un momento. Right. If we find an error in the report. Ok, la pregunta dice, encontramos un error en el reporte. What do you say? Is it the gap report that you find? No error? Right. Then Bueno, you si can encuentran contact un the office. That's error en el response or del reporte de brecha, sí, ponerse en contacto con su oficina CDP en caso de que no haya. Favor de utilizar el correo electrónico de apoyo de OCCP, del Desafío de Ciudades, y les podemos apoyar directamente. Muy bien, veo que hay muchas preguntas, me encanta. Eso me parece que es excelente que haya tantas. Eso significa que ya están pensando en este tema y ya están trabajando en ello, lo cual es, por supuesto, la idea de este reporte de brechas, que es darles una base o fundamento para poder mejorar sus reportes. Ok, a ver, Andrea, ayúdame, por favor. ¿Con cuál nos vamos? Sí, Tal vez Janet Alarcón, no sé. Y bueno, solo decir que a la pregunta de Jack te respondí directamente a tu pregunta, Jack, en el chat. Ahora, para la pregunta de Janet, Janet nos escribe desde Montecristi, Ecuador. Un caso similar a lo que ya hablamos antes, de si la ciudad tiene pocas acciones por el ambiente y hay muy poca información, porque hasta ahora se están implementando los procesos para fortalecerlos. ¿Puede la ciudad usar datos de la academia, universidades, como artículos científicos, investigaciones, proyectos? I think this would be a question. Yo creo que esta es una pregunta mucho mejor dirigida a CDP, ya que ellos son los que conocen los detalles específicos en términos de qué información debería ser reportada o no para que sea representativa de la ciudad. Entonces, les animo a que contacten efectivamente a sus representantes de CDP para su región. Perfecto. Muchas gracias por esa pregunta. Sé que Andrea también está contestando preguntas directamente en el chat. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Rachel en Nottingham. ¿Cómo sabemos cuál criterio de calificación de OPCC se refiere a todas las preguntas en esa pregunta? A todas las respuestas en esa pregunta y algunas se relacionan solo con una. Por ejemplo, la pregunta 5.1, si hay 3 objetivos que colectivamente cubren todas las emisiones básicas, en lugar de que todos esos objetivos sean cubiertos en uno solo. A ver, si entiendo, entonces hay un objetivo para cada una de las partes o sectores del inventario de emisiones, ¿correcto? Ok, esa es una pregunta un poco compleja. A ver, vamos a ver. A ver, si estoy entendiendo correctamente, tiene que ver con cómo están reportando, por ejemplo, la pregunta 5.1 que tiene que ver con objetivos de mitigación. Entonces, puede que haya una diferencia de interpretación en términos de cómo estamos reportando y cómo estamos interpretando lo que están reportando.
Sin ver los detalles específicos de los datos, sería difícil para mí contestar esta pregunta. No estoy muy segura de entender, de hecho, la pregunta. Entonces, si estamos interpretando algo, por supuesto, de forma incorrecta de la información proporcionada, nos pueden contactar directamente en el help desk, ¿no? Correcto. Sí, pueden ponerse en contacto con el teléfono, el correo de apoyo, porque claro que no hemos pensado en absolutamente todas las circunstancias y estoy seguro que hay algunas circunstancias en las cuales podemos ir contestando cada una de sus preguntas caso a caso. Tenemos otra pregunta de Gustavo en Zurich. Tenemos una calificación como no calculado en la pregunta 5.1, que es precisamente sobre los objetivos. ¿Significa esto que hay información que falta? Sí, me parece que sí, ¿no? Sí, tal vez el año base o tal vez el porcentaje de objetivos o las emisiones de este año. Pero sí, efectivamente se refiere a que hay información faltante. Sí, y también me gustaría mencionar aquí que estamos al tanto de que la forma de reportar objetivos de mitigación puede llegar a ser confuso, precisamente porque puede que haya diferentes objetivos que reportar, si se tratan de objetivos fijos o de línea base o de otros tipos. Entonces, hemos visto varios casos en los cuales las ciudades tal vez deciden un objetivo a reportar, pero los datos que están reportando se refiere a otro tipo de objetivo. Los datos no corresponden con el objetivo que están reportando. Entonces, esto vale la pena en ocasiones de revisar. Si aparece como no calculado, significa probablemente que hay algo que está faltando, efectivamente. Ok, tenemos por acá otras preguntas a las que puedo decir lo siguiente. Alguien está preguntando sobre el reporte de GCOM. Por eso estábamos enfatizando sobre el periodo del 31 de octubre, para que podamos estar estemos alineados con OPCC y con GCOM. Los criterios de GCOM es distinto al de CDP, ¿verdad? Gara, son distintos. Entonces, estamos analizando cosas un poco diferentes. Es correcto. Tal vez Andrea me puede apoyar también con compartir el enlace al documento técnico de revisión de OPCC y lo podemos compartir directamente en el chat. Tal vez Saimi me puede apoyar también para poder agregar ese marco de trabajo que estamos utilizando en el OPCC. Si quieren también ver el documento técnico de CDP, me parece que ya es público. Antes no estaba público todavía, pero efectivamente pueden encontrar esa información en línea también. También vale la pena mencionar que me parece que lo bueno también es, como representante de esto, es el reporte de retroalimentación estratégico que recibirán con recomendaciones de política. Eso es lo más importante de toda esta evaluación. Y eso me parece que es algo muy, muy bueno de WWF. Bien, me parece que ya estamos contestando la mayoría de las preguntas. Por supuesto, con mucho gusto podemos seguir contestando sus preguntas si nos la envían directamente a través del Help Desk, el correo electrónico de apoyo. Y Andrea, tal vez podemos pasar a la última lámina para que podamos ir cerrando. Vamos a la última lámina, por favor. Esta, ok. Entonces, nuevamente aquí podemos ver en la parte inferior que hay información sobre el marco de trabajo de OPCC que acaba de comentar Gara. Hay una página y una página de inspiración también. En la parte de la derecha vemos algunos webinarios previos de este año, en donde pueden encontrar más información relacionada con inventarios de emisiones y cómo calcular la reducción de los mismos a través de acciones de mitigación. Y
También tenemos unos tips para todos ustedes relacionados con todos estos puntos. Yo diría que una parte muy importante y fundamental de su trabajo es ver si pueden vincular su inventario de emisiones con el objetivo del clima, su objetivo climático. Y entonces ver si las fuentes importantes de emisiones están vinculadas también con acciones de mitigación. Entonces hay un vínculo entre estos tres aspectos que redundan finalmente en una acción. Y cuando pensamos en adaptación, por favor, analicen que cuando han identificado uno o varios daños o peligros climáticos, favor de vincularlos con acciones de adaptación. Estos me parece que son guías, punteros, que si van siguiendo van a poder tener un trabajo muy alineado con el marco de trabajo de OPCC. Muchas gracias por su atención. Sé que Andrea también tiene algo que agregar como comentario final de esta sesión. Yes, I do. Well, first to thank you everyone. Efectivamente, bueno, primero, muchísimas gracias a todos por estar acá. Vamos a asegurarnos de revisar el chat más adelante para ver si contestamos todas sus preguntas y en caso de que no, nos vamos a dedicar a contestarlas una vez que veamos el material. Y efectivamente, tengo una encuesta que me gustaría que por favor pudieran contestar. Es para poder saber si sintieron que su entendimiento de este reporte de brechas mejoró a partir de este webinario. Entonces la pregunta es, ¿ha mejorado su entendimiento del reporte de brechas después de esta sesión? 0, no estoy de acuerdo. 5, totalmente de acuerdo. Mientras van contestando estas preguntas, este es el correo electrónico de Helpdesk o de ayuda al público de OPCC y pueden escribir directamente ahí. Para aquellas ciudades que ya recibieron su reporte de brechas de mi parte, ya también pueden enviarme correos directamente. Y como regla general, desde que ya tengan este reporte, pueden contactar a su oficina nacional. También sé que hay un video de ciudades en caso de que quieran ver cómo funciona esto en la plataforma y hay un enlace en el chat que acaban de compartir, no se lo pierdan. Y eso es todo. Bien, mientras siguen contestando la encuesta, para poder llegar al video pueden ir al dashboard, al tablero, y van a llegar a una parte en donde dice enmienda. Y denle clic al que dice enmienda. Y una vez que lo hagan, pueden darle refrescar a la página. Y una vez que hayan refrescado la página, va a haber una opción de nuevamente agregar el cuestionario. Entonces, hay por ahí un botón que dice enmienda o corrección. Simplemente tienen que bajar la pantalla en el tablero para poder encontrar directamente esta sección. Perfecto. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y preguntas en el chat. Nos encanta ver tanta participación. Bien, en caso de que no haya más preguntas y ya contestaron la encuesta, pueden ya desconectarse. Muchas gracias por estar acá. Nos dio muchísimo gusto verles. Y con esto terminamos nuestra sesión. Muchas gracias a todos y todas por participar el día de hoy y por todas sus preguntas. Fue verdaderamente maravilloso. Y muy buena suerte en todo el mes de octubre y nos vemos de vuelta en 2024 cuando ya hayan recibido su reporte de retroalimentación estratégica. Estaremos hablando sobre los resultados de ese reporte entonces. Gracias y que tengan un excelente día.
I don't think we will get more questions, more answers, so I will end the poll. Great. Then I will make sure that I Estoy dando más momentos para que más personas vayan contestando. Perfect. Thank you so much. Bueno, Andrea. muchas gracias a todos. Gracias, Andrea, por organizar esta sesión. Gracias, Bjorn. Thank you very much. And so I think we can close the meeting. Bien, ¿podemos cerrar la sesión? Brilliant. Great afternoon and Gracias. Muy buena tarde, buen día a todos. Thank you, Amy, for helping out on the. Gracias, Amy, por apoyar. Gracias, Andrea. Con Gracias. gusto. Thank you. Bye.